Bienvenidos, hoy vamos a hablar de las teorías conductistas y ecléticas. Introducción al estudio del aprendizaje. Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Rojas en el 2001 también habló del aprendizaje como un cambio de conducta, definiéndolo como el resultado de un cambio potencial en una conducta. Conductismo. Las perspectivas conductistas del aprendizaje se originaron en los años 1900 y llegaron a ser dominantes hasta inicios del siglo XX. Tenemos también las teorías conductistas del aprendizaje. Fueron estudiadas fuertemente bajo las condiciones de laboratorio en los años 10 y 70. Sus investigadores fueron Watson y Skinner, entre otros. Sus principales procesos son conocidos como el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. También vamos a hablar de las leyes de la conducta. Son leyes específicas del aprendizaje que se aplican al acondicionamiento, que es el proceso por el cual las respuestas se unen a un estímulo particular. Un ejemplo, la lluvia es un estímulo. Como respuesta, nos usamos un paraguas para protegernos. Constructivismo social. A finales del siglo XX, la visión constructivista del aprendizaje cambió aún más por el aumento de la perspectiva de la cognición situada y aprendizaje, que hacía hincapié en lo importante del papel del contexto y de la interacción social. La crítica en contra del enfoque constructivista y la psicología cognitiva se hizo más fuerte con el trabajo del pionero Vygotsky. Inteligencias múltiples. En 1983, Howard Gardner elaboró la teoría de las inteligencias múltiples, la cual sostiene que la comprensión de la inteligencia no está dominada por una sola capacidad general. Además menciona que el nivel de inteligencia de cada persona se compone de numerosas y distintas inteligencias. ¿Sabes cómo surge el aprendizaje y las habilidades del siglo XXI? Surge de la preocupación por la transformación de las metas y la práctica diaria del aprendizaje para satisfacer las nuevas demandas del siglo XXI y que se caracteriza por el conocimiento impulsado por la tecnología. Las implicaciones para la instrucción del aprendizaje incluyen la revisión de una compleja trama de conceptos y saberes que nos llevan a la construcción de una visión personal sobre lo que es, los elementos que lo componen, su función y su implicación en la práctica profesional. El desarrollo del ser humano según Piaget y Vygotsky. Piaget estudió la forma de actuar del ser humano desde la infancia en la comprensión de la realidad y los cambios en las diferentes edades. Vygotsky. El desarrollo humano consiste en complicadas transformaciones cualitativas que se han llevado a cabo a través de la historia de la humanidad y que a cada individuo debe reconstruir y actualizar en su propia existencia. Semejanzas y diferencias entre Piaget y Vygotsky. Piaget. El ser humano al nacer es un individuo biológico. En su desarrollo hay un proceso de socialización. La potencialidad cognitiva del sujeto depende de la etapa del desarrollo en la que se encuentre. El ser humano al nacer se encuentra en un estado de desorganización que debe ir organizando a lo largo de las etapas del desarrollo de su vida. Mientras que Vygotsky nos dice que el ser humano al nacer es un individuo social. En su desarrollo hay un proceso de diferenciación social. La potencialidad cognitiva del sujeto depende de la calidad de la interacción social y de la zona de desarrollo próximo del sujeto. El ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que está dotado para dirigir estímulos humanos y para establecer interacciones sociales. Conductismo. Watson es la figura más importante en la historia del pensamiento psicológico durante la primera mitad del presente siglo. Fue quien inauguró el conductismo como corriente psicológica, afianzándose en las posturas objetivas en torno a la mente. Desarrollo psicomotor de Piaget. La psicomotricidad hace referencia a la capacidad que tienen los niños para moverse o desplazarse. Esta evoluciona desde que nacen y cada uno aprende a su ritmo las diferentes habilidades como sentarse, gatear, caminar, entre otras. En el desarrollo psicomotor, los niños primero deben aprender la capacidad de movimiento de su cuerpo, luego qué pueden realizar con su cuerpo en el medio para posteriormente descubrir el entorno en cual se desarrollan. Etapas de la teoría cognitiva: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales.
En la etapa sensoriomotora, el niño interactúa con el medio a través de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. En la etapa preoperacional, el niño desarrolla la capacidad de representar objetos, crear imágenes mentales e imitar a las acciones de los adultos y sus competencias lingüísticas mejoran. En la etapa de las operaciones concretas, el niño utiliza la lógica para realizar sus inferencias sobre los sucesos. En la etapa de las operaciones formales, el adolescente desarrolla el razonamiento hipotético deductivo, además obtiene la capacidad de reflexionar sobre su propio razonamiento.